despierto y te encuentro en lo bello de lo pequeño, en lo que pueda parecer repetido. Y me despierto. Bienvenidos, continuando nuestro camino del Evangelio de Marcos. En esta oportunidad queremos profundizar sobre otra idea del rostro de Jesús en el Evangelio según Marcos. Se trata de las controversias que muestra en el Evangelio de Marcos, muestra 5 rostros de Jesús. En el Evangelio de Marcos encontramos una serie de 5 controversias o discusiones de Jesús con aquellas personas que lo adversan. Lo encontramos en el capítulo número 2, desde el versículo número 1 hasta el capítulo número 3, versículo 6. Son 5 episodios estructurados de tal manera que dentro de cada una de estas controversias emerge un dicho importante que se convierte en una imagen de Jesús bien determinada. En estas 5 controversias, la frase más importante de Jesús es una frase polémica. Se trata de una afirmación que contrapone el anuncio de Jesús a la mentalidad corriente de su tiempo, sobre todo aquella mentalidad religiosa de los fariseos. Estas palabras significativas sirven para caracterizar la persona de Jesús. Son 5 relatos que nos muestran un retrato de Jesús, un tentativo de definición de Jesús. Lo dividiremos en 2 partes. En esta primera parte veremos 3 imágenes y en un segundo momento veremos 2 imágenes. La idea que está detrás es que Marcos, además de hacernos un retrato de Jesús, usa estas controversias para hacer una catequesis a la comunidad. No podemos olvidar que en el año 60, es muy cercano a la época en que se escribe el Evangelio de Marcos, eran muchas las dificultades, los conflictos de la vida de la comunidad, que no siempre sabían cómo comportarse delante de las acusaciones que venían de parte de las autoridades romanas y de los jefes de los judíos. Es por eso que estas 5 controversias servían también para orientar a las comunidades, tanto las de ayer como las de hoy, porque los conflictos no son algo accidental, sino que forman parte del camino que realiza la comunidad. La primera controversia se encuentra al inicio del capítulo número 2 y se relaciona con el perdón de los pecados. La segunda concierne a la llamada de los pecadores. La tercera, que es el centro, presenta la novedad que trae Jesús. Es el corazón de toda esta parte. La cuarta y la quinta controversia se centran sobre el tema del sábado, en la que Jesús se presenta como transgresor del sábado. Vamos a ver cada una de ellas con la finalidad de hacernos un retrato de Jesús. La primera controversia es la curación de un paralítico. En esta controversia Jesús se presenta como Dios que perdona los pecados. La primera controversia se desarrolla dentro de, podemos decir, durante la estadía de Jesús en una casa en Cafarnaúm. En esta casa habían muchas personas que rodean a Jesús. Él está enseñando a la multitud que se ha reunido a su alrededor y de repente ve como 4 personas traen a un paralítico. Es fácil imaginarnos la escena. Estas 4 personas que llevan una camilla con un paralítico no pueden acercarse a Jesús porque habían muchas personas. Seguramente intentaron ir por otro lado porque se ve que no encontraban paso para entrar. Pensar en subir en el techo de la casa con una camilla no es una empresa fácil de llevar adelante. Seguramente atraerían la atención. Sin embargo, abren el techo, una empresa que requiere de mucho trabajo. Seguramente hacen mucho ruido, molestan y una vez conseguido el lugar justo, bajan la camilla con el paralítico dentro. Ciertamente que atrajeron la atención de todos. Es una escena que involucra a todos los presentes.
todos se quedan quietos y miran a estas 4 personas y la que está dentro de la camilla. Hay un dato importante que quizás se nos puede escapar, que podría tener un gran significado. El texto habla de un paralítico llevado por 4. No habla de hombres, no dice que son personas. Es un número absoluto, un número sin indicaciones. El número 4 es un número cósmico, que tiene un valor simbólico, un número que indica la universalidad. Es por eso que la imagen de aquellos que lo transportan pueden simbólicamente representar a las personas que se acercan a Dios, en contraposición a la multitud reunida en la casa, que en vez de ayudar, obstaculiza el camino de la fe. Jesús ve la fe de estos 4 que llevan al paralítico y lo que hicieron para colocarlo delante de él. Es una actitud que revela una profunda fe. Jesús se dirige al paralítico con una frase que nadie entiende. Todos esperaban que Jesús dijera: álzate y camina, sería lo normal. Sin embargo, le dice una frase lapidaria: hijo, tus pecados te son perdonados. Esta curación del paralítico es signo del perdón de los pecados. Es una curación en la cual Jesús explica el significado. Muy cerca de Jesús se encontraban algunas personas, son los escribas, que están sentados observando y escuchando lo que Jesús dice. Cuando escuchan las palabras de Jesús, los escribas piensan en su corazón: ¿quién se cree que es para perdonar los pecados? Solo Dios puede perdonar los pecados. Es muy importante esta precisión, porque el corazón es la sede del pensamiento, no de los sentimientos. El corazón expresa la inteligencia, la voluntad, las opciones, los proyectos. Los escribas piensan que esta expresión, que Jesús está blasfemando, porque solo Dios puede perdonar los pecados. Los escribas piensan además que Jesús se está colocando en lugar de Dios. Los escribas entienden lo que Jesús está diciendo, pero siguen pensando que es una blasfemia. ¿Por qué es una blasfemia? Porque se pone en lugar de Dios. ¿Cómo se atreve a sustituir a Dios? Jesús les responde: es verdad, solo Dios puede perdonar los pecados. Ellos tienen razón. Es muy importante que nosotros distingamos entre el perdón de los pecados, que puede concedérsele a una persona que me ha ofendido, y la remisión de los pecados que solo Dios puede conceder. La remisión de los pecados es la transformación de la persona, es la curación del pecador. Yo puedo no tener en cuenta el mal que me hiciste, pero no puedo cambiarte el corazón. Si eres malo, puedo continuar queriéndote, pero no puedo cambiarte en bueno. Si eres malo, solo Dios puede cambiarte desde adentro. El perdón de los pecados es una intervención creativa de Dios para cambiar a las personas. Estos son los pensamientos que tienen los fariseos en el secreto de su corazón. Nadie los percibe. Sin embargo, Marcos nos presenta en esta situación un Jesús que es capaz de percibir estas cosas. Marcos nos presenta a este Jesús que tiene la capacidad de leer dentro de las personas. Lo presenta como un hombre intuitivo, capaz de ver en el corazón de la otra persona, y reacciona con una pregunta: ¿por qué piensan así? Jesús quiere explicar con claridad lo que hizo. Quiere que entiendan bien la eficacia de su palabra. Yo dije: tus pecados te son perdonados, y ustedes no vieron nada. Pensaron que he blasfemado, que dije cosas impropias, que no debo decir estas cosas. ¿Qué piensan si le digo a este hombre: álzate y camina, y ustedes ven mi palabra que tiene una eficacia por la cual se realiza lo que digo? ¿Creerán en mi palabra de verdad? Bueno, para que ustedes puedan creer que tengo el poder sobre la tierra de perdonar los pecados, le dice al paralítico: álzate y camina. La palabra de Jesús transforma al paralítico. ¿Por qué Jesús hizo este milagro? Catequísticamente, el milagro quiere responder a esta pregunta.
Pero la intención de Jesús no es la de curar a los paralíticos, sino perdonar a los pecadores. Perdonar los pecados no significa que los pecadores sigan cometiendo pecado, sino cambiar la mentalidad del pecador, cambiarle el corazón, hacerle capaz de hacer el bien. El perdón de Dios es un perdón creativo, es una intervención creadora de Dios que transforma a la persona, hace bueno al malo, así como hace caminar al paralítico. Esto es muy importante porque si el paralítico es el signo del pecador, significa que el pecado es como una parálisis, algo que te bloquea, algo que te impide actuar, algo que te impide vivir. El Señor, con su perdón, desata estas ataduras, hace posible caminar con las propias piernas, hace posible actuar de verdad. La expresión "tus pecados te son perdonados" es una controversia, porque con su afirmación se pone en contraste con el pensamiento de los escribas. Pero hay algo más. Afirma que tiene el poder de perdonar los pecados, con lo cual está diciendo que es Dios. Solo Dios puede perdonar los pecados. Jesús está de acuerdo con esto. La conclusión es verdad, yo también tengo ese poder. Implícitamente Jesús está diciendo que es Dios, que no podemos esperar que lo diga de una manera directa, porque es inimaginable en un lenguaje judío y no sería correcto desde el punto de vista judío hacer una afirmación de este tipo. Esta es la imagen que presenta Marcos de Jesús. Dios que perdona los pecados. No es la imagen del taumaturgo, sino que es mucho más que eso. El pecado es lo que aleja a la humanidad de Dios, y esto es la parálisis. Dios interviene en la vida de la humanidad y la libera, la cura de su parálisis, le hace capaz de caminar. Tenemos necesidad del perdón de Dios como una intervención creadora que nos habilita para hacer lo que nos pide. La segunda controversia es la vocación de Leví. Jesús en esta controversia se presenta como el médico que cura a los pecadores. Nuevamente Marcos nos presenta a Jesús llamando a alguien para que lo siga. Se trata de Leví, uno que está sentado a la mesa donde se cobran los impuestos. Es un cobrador de impuestos. En esta estructura social en la que se mueve Jesús y Leví, Leví es una persona que se ha vendido al enemigo. Es uno que colabora con el Imperio Romano. Es una persona que ha traicionado la fidelidad del pueblo de Israel solo por un interés económico. Se ha colocado en contra de sus propios paisanos. Es una persona no estimada. Es una persona considerada pecadora pública. En este caso el relato es muy sintético, no hay particulares descripciones del episodio, no hay profundización psicológica de los personajes, todo se reduce a lo esencial. Lo ve, le dice, sígueme, se alza y lo sigue. 4 verbos para describir todo, más nada. Los publicanos son aquellos que se mueven alrededor del mundo del fisco en favor de los romanos. Entendemos que no es simplemente una función administrativa, es el hecho de ser un colaboracionista. Aquí Marcos nos presenta un conflicto de Jesús con los judíos. Este conflicto surge cuando Jesús se sienta en la mesa de los pecadores. Quizás para nosotros, que somos occidentales, esto nos parece algo insignificante, pero para la cultura hebrea no es así. Marcos, en el fondo, retrata un problema que está atravesando la comunidad. Era un conflicto entre los cristianos que procedían del paganismo y los que venían del judaísmo. Era inconcebible que ambos grupos se sentaran a la mesa. Está prohibido sentarse a la mesa con los pecadores y con los publicanos, porque sentarse a la mesa de este tipo de personas quería decir considerarlos un hermano. Sentarse a la mesa implica compartir lo que se es. Con este relato Marcos intenta orientar a la comunidad.
Esta comida se realiza en la casa de Leví, un pecador que Jesús llama para que lo siga, para que sea parte del grupo, y los fariseos no tienen la valentía de hacerle una pregunta personalmente a Jesús, sino que la hacen a sus discípulos, colocándolos en una situación difícil. La pregunta de los fariseos es: ¿cómo es posible que el maestro de ustedes se reúna con este tipo de personas? De nuevo, Marcos nos presenta a Jesús que percibe, que está atento, que no tiene necesidad de que los discípulos le digan las cosas. Jesús ha percibido muy bien, percibe lo que ellos piensan. Entonces Jesús interviene y da la explicación del por qué Él come con los pecadores. Sentado a la mesa con los pecadores, Jesús utiliza una expresión muy fuerte a los oídos de los judíos, y es: no he venido a buscar a los justos, sino a los pecadores. Estas palabras de Jesús seguramente que produjeron un golpe bajo en aquellos que lo escuchaban. Quizás produjo también rabia entre aquellos que le escuchaban. La propuesta de Jesús, de alguna manera, es romper con las barreras, con los preconceptos. Jesús propone un nuevo tipo de hombre, un nuevo tipo de discípulo, aquellos que no se dejan llevar por los prejuicios. Hemos dicho anteriormente que el pecado es como una enfermedad. Esto nos ayuda a entender la mentalidad en la cual Jesús se relaciona con el pecador. Lo considera una enfermedad y Él se presenta a sí mismo como el médico. Es más, Él es el médico capaz de curar. Este episodio completa el anterior, aquel del paralítico. Allí también el pecado ha sido implícitamente comparado con la parálisis. Es la reconstrucción, el renacimiento del hombre. Entonces el pecado es algo profundo, radicado en la persona, que le arruina la vida. Y perdonar los pecados de parte de Dios no significa quedarse con los brazos cruzados, dejar que las cosas se queden como están. No, significa intervenir, curar completamente. Cuando nosotros tenemos un problema de salud, vamos al médico. Pero si el médico dice que estamos bien y aún seguimos con las dificultades, entonces vamos a otro médico. La cuestión no es no hacer nada, sino que se trata de curar. Es un problema muy serio porque el pecado es como una enfermedad y todos los hombres son pecadores. Jesús no ha venido a llamar a los justos por el simple hecho de que no hay justos. Ha venido a llamar a los pecadores justamente por el hecho de que todos somos pecadores y todos tenemos necesidad de ser curados. Es por eso que Marcos presenta el rostro de Jesús como médico. Su cercanía con los publicanos y pecadores es un intento terapéutico. Él es el terapeuta del alma. Él es quien cura a la persona en profundidad. Quiere que se cure y Él puede curarla. Tiene el poder para curarla. Esta es la novedad presentada en el centro de las disputas. Los pecadores tienen necesidad del médico. Un pecador convertido es un enfermo curado por Jesús. Y esta enfermedad la puede curar solamente Él. Jesús es el médico que cura nuestras enfermedades. Dejémonos curar por Él. La tercera controversia tiene que ver con el ayuno ritual. En este caso, Jesús se presenta como el esposo de Israel que inaugura el banquete mesiánico. Hemos visto ya la primera controversia de Jesús con sus adversarios por el tema del perdón de los pecados, donde Marcos nos presenta el rostro de Jesús que perdona los pecados. La segunda controversia se refería a la comida de Jesús con los pecadores. Allí Marcos nos presenta el rostro de Jesús como el médico que cura toda enfermedad. La tercera disputa, el tema central de las 5 disputas es sobre el tema del ayuno. Los adversarios de Jesús le critican porque no practica el ayuno, como los discípulos de Juan o como los discípulos de los fariseos. Recordemos que el ayuno es una práctica muy antigua. El mismo Jesús la practicó durante 40 días según el Evangelio de Mateo. Pero Él no le insiste mucho para que los discípulos la practiquen. Los deja un poco libres para que lo hagan. Es por eso que los fariseos les interrogan a los discípulos.
para responder a la pregunta: ¿por qué tus discípulos no ayunan, siendo así que los discípulos de Juan y los de los fariseos practican el ayuno? De nuevo se pregunta: ¿por qué este comportamiento transgresor? Jesús responde a esta pregunta utilizando una mini parábola que se fundamenta en una sola pregunta. ¿Pueden acaso ayunar los invitados a la boda mientras el novio está con ellos? La respuesta no es clara. ¿Qué está diciendo? Es una definición importante. Dice que Él es el esposo que se presenta y prácticamente su presencia coincide con una fiesta de bodas. El lenguaje no lo inventa Jesús, sino que viene de la tradición bíblica antigua. Es un lenguaje importante. ¿Quién es el esposo de Israel por excelencia? Es el Señor, Dios. Este es uno de los tantos títulos divinos que se encuentran en el Primer Testamento. Aquellos que ayunaban para observar una regla religiosa, Jesús se presenta como Dios en persona, como el esposo que ha venido para la gran fiesta. Entonces es lógico pensar que sus amigos no deben ayunar. Jesús se considera el esposo y los discípulos son los amigos del esposo. Durante el tiempo en el cual Él estará con sus discípulos, habrá fiesta. Llegará el día en el que el novio estará ausente, entonces si quieren pueden ayunar. Con esta idea hace referencia a su muerte. Jesús sabe y siente que si quiere continuar por este camino de libertad, las autoridades religiosas querrán asesinarlo. Jesús está anunciando que el esposo le será quitado y será arrestado con violencia. Vendrán días de ayuno, de dolor, y serán justamente los días en el cual el esposo le será arrebatado. Seguidamente Jesús hará otro discurso. Son dos comparaciones del mundo cotidiano. Una mujer de casa debe remendar un vestido y un hombre debe guardar vino. Son principios de sabiduría doméstica elemental. No se toma un pedazo de tela nueva para remendar un vestido viejo, porque tampoco se puede colocar el vino nuevo en odres viejo. Jesús es el vino nuevo. Jesús es el remiendo nuevo. La mentalidad de las personas de su tiempo es el vestido viejo. No se pueden adaptar, son odres viejos. No pueden recibir este vino nuevo porque entonces reventarán. Para poder acoger la novedad de Jesús, deben convertirse en vestidos nuevos y odres nuevos. Deben dejarse transformar. En el centro de esta controversia está la novedad. La novedad que trae Jesús. Jesús es la novedad y con Él quien lo escucha debe convertirse en nuevo y dejarse cambiar la mentalidad. Dejemos que Jesús cambie nuestra mentalidad. Hemos estado profundizando sobre las diversas imágenes que nos presenta el Evangelio de Marcos sobre el rostro de Jesús. Ya hemos visto 3 imágenes a partir de las 5 controversias. Nos faltaría la número 4 y la número 5. La número 4, el tema de las espigas arrancadas en día sábado. En este texto, Marcos nos presenta a Jesús como el Señor del sábado. Esta cuarta polémica de Jesús con sus adversarios es una oportunidad, en esta oportunidad está enmarcada en un tema que tiene que ver con el sábado. Marcos presenta un episodio ambientado en el día sábado, cuando Jesús y los discípulos arrancan las espigas del campo y comen de ellas. No se puede considerar esto un robo, porque era un hábito normal, y el viajero, el peregrino, tiene derecho a comer de las frutas que encontraba. Era un principio de hospitalidad y respeto por los viajeros. Esto no es el problema. Lo importante es que es el día sábado, y ese día no se puede hacer absolutamente ningún tipo de trabajo. No se pueden arrancar las espigas porque es una actividad prohibida por la ley del reposo. Marcos nos presenta a un Jesús irreverente,
provocatorio y hace referencia a un texto del Primer Testamento en el cual se dice que el rey David hizo lo mismo. Es una acción transgresiva y nadie ha dicho nunca que David haya hecho mal en este caso. Jesús se coloca al mismo nivel de David, dice que es una autoridad como lo fue David. No solamente eso, sino que dice mucho más. Jesús agrega una frase muy fuerte: el sábado ha sido instituido para el hombre y no el hombre para el sábado. Este es un dicho proverbial muy importante que indica cuál es la mentalidad de Jesús. Lo que está en el centro no es la ley, sino la persona. El fin es la persona humana. El sábado está para construir a la persona, para el bien de la persona. Según la mentalidad de los escribas y fariseos, la ley está como un absoluto al cual todos deben plegarse, como si cada una de las personas estuviese obligada a mantener el sábado. El sábado no finaliza en sí mismo. Jesús cambia la mentalidad y se pone en una situación de contraste, porque esta no es la interpretación corriente de la tradición judía, y agrega algo más: de suerte que el Hijo del Hombre también es Señor del sábado. Esta expresión, Hijo del Hombre, la hemos comentado en otras oportunidades, es importante porque el Hijo del Hombre tiene el poder sobre la tierra para perdonar los pecados. Jesús utiliza para sí este término extraño. Es un término que se remonta a la profecía de Daniel en el capítulo 7, versículo 13. No es un término común, es un término técnico tomado de una gran visión de este profeta apocalíptico que sirve en el judaísmo para designar a un personaje trascendente, es decir, una persona del otro mundo que viene del mundo de Dios. Eso es lo que significa Hijo del Hombre. A pesar de que parezca un nombre familiar, fácil de entender, casi sinónimo de hombre, en realidad es todo lo contrario. Significa justamente el personaje glorioso que viene sobre las nubes del cielo, que viene de la dimensión de Dios. Pero Jesús claramente se identifica con este personaje y es casi una manera para subrayar el pronombre yo. En vez de hablar en primera persona, en vez de decir yo tengo el poder, Jesús utiliza la expresión en tercera persona, el Hijo del Hombre, es decir, el sotoscripto, es decir, yo tengo el poder. Es una manera de escribir y de hablar muy particular. En esta controversia Jesús se presenta entonces como el Hijo del Hombre, como aquel que tiene el poder sobre la tierra para perdonar los pecados. Se coloca en el lugar de Dios sobre la tierra y es el Señor del sábado. Solo Dios es el Señor del sábado. Jesús dice, yo soy, por eso puedo permitirme decir cómo vivir, cómo se respeta el sábado, porque yo soy el Señor del sábado. La quinta y última controversia es aquella en la que Jesús cura a un hombre que tiene la mano seca en día sábado. En esa controversia Jesús se presenta también como el Señor del sábado. Hemos llegado entonces al quinto conflicto de Jesús con sus adversarios. Recordemos que el primero era porque se presentaba como Dios que perdona los pecados. El segundo como el médico que cura a los pecadores. El tercero como el esposo de Israel. Y el cuarto como el Señor del sábado. En esta última controversia nuevamente se presenta como el Señor dueño del sábado, pero un tanto más elevado. Porque en las primeras cuatro controversias fueron provocadas por los adversarios de Jesús. En esta última es provocada por él mismo y revela la gravedad del conflicto entre él y las autoridades religiosas de su época. Es un conflicto de vida o muerte. La categoría de sus adversarios son los fariseos y los herodianos. Es como decir, las autoridades religiosas y las autoridades civiles. Cuando Marcos escribe su evangelio, muchos tenían todavía muy vivo
los amargos recuerdos de la persecución de los años 60 que había realizado Nerón contra las comunidades cristianas. Al escuchar que el mismo Jesús había sido amenazado de muerte y cómo reaccionaba delante de los conflictos peligrosos, los cristianos encontraban una fuente de coraje y de orientación para no desanimarse en el camino que están recorriendo. Marcos nos relata entonces la curación de un hombre que tiene la mano seca. Hay una cierta coincidencia entre la primera controversia y esta. En la primera había un paralítico, una persona con las piernas bloqueadas. Aquí nos presenta a un hombre con la mano paralizada. Con un gesto provocatorio, Jesús lo coloca en el centro para atraer la atención de las personas. En esta oportunidad, la pregunta central no la realizan sus adversarios, sino el mismo Jesús. Hasta este momento le han hecho preguntas los demás. Ahora es él quien pregunta: ¿es lícito en sábado hacer el bien o hacer el mal? ¿Salvar una vida o destruirla? La respuesta es clara. Es claro que hay que hacer que no hay que hacer el mal. No es lícito hacer el mal, ni en sábado ni nunca. Pero hay un riesgo que no hacer el bien corresponda a hacer el mal, y no salvar una vida puede significar arruinarla. Con esta fórmula doble, típica del lenguaje semítico, Jesús está simplemente preguntando: ¿es lícito apegarse a la ley, salvar a una persona, curarla, inclusive en día sábado? ¿Qué responden? ¿Asumen la responsabilidad de decir lo que es lícito y le dicen que sí se puede violar el sábado? Marcos dice: pero ellos callaban. Entonces, mirándolos con ira, esa mirada de indignación que le encanta a Marco, apenado en su corazón, en su cerrazón de mente, dijo al hombre: extiende la mano. Él extendió su mano y quedó restablecida. Este versículo contiene una serie de antologías de elementos típicos de Marco. Por eso debemos detenernos un poco para considerarlo. Son todos particulares que el evangelista agrega de propia iniciativa. Antes que nada, el tema de la traducción es importante. La Biblia de Jerusalén habla de mirada de ira. Algunas otras traducciones dicen mirando alrededor con indignación. Preferimos la segunda por el contenido que posee. La mirada circular, es decir, aquella mirada, aquella manera, aquella forma de mirar a las personas, haciendo un giro, moviendo la cabeza y mirándolos todos alrededor, es la mirada típica de Jesús en el Evangelio de Marco. Marco agrega estos particulares sobre la mirada de Jesús. Es una mirada, es una forma de presentar a Jesús atento, observador, penetrante, alguien que mira a las personas en la cara, que les mira a los ojos uno a uno. Esto es lo que se llama la mirada circular, algo que caracteriza al Jesús de Marco. Esta mirada es con indignación. El griego bíblico utiliza una expresión muy significativa para hablar de esta indignación, y es la palabra orgé. Esta es una mirada de indignación, de rabia. Jesús está enojado, por eso mira a las personas de esa manera. Aquí encontramos otro elemento que le interesa a Marco, y es el tema de la dureza del corazón. Ya hemos dicho que el corazón es la sede de la inteligencia, del pensamiento, del razonamiento. Nosotros diríamos la cabeza. Entonces, la dureza del corazón corresponde a lo que popularmente decimos como cabeza dura. Jesús está indignado y entristecido porque ellos tienen la cabeza dura, porque no quieren entender, porque se obstinan, se cierran a la comprensión y a la evidencia. En este punto le dice al hombre: extiende tu mano, y lo cura. Jesús ha respondido a la pregunta implícitamente diciendo que claro que es lícito hacer el bien el día sábado, y ha dado una prueba de ello. Implícitamente está diciendo que Él es el dueño del sábado. Evidentemente, han leído en su rostro aquella ira, aquella dureza. Él se ha metido en contra de las autoridades. Ahora ellos se meterán en contra de Él.
El versículo 6 cierra la primera parte con una nota de hostilidad. Estamos al inicio del ministerio de Jesús y ya la sentencia de muerte fue dictada. Han decidido que hay causales para eliminar a Jesús. Delante de la pretensión de Jesús de presentarse como el Señor del sábado, los escribas sostienen que no hay otra solución sino eliminarlo. El peligro de perder el poder es demasiado grande para correr riesgo. La ceguera, inclusive delante de la evidencia, lleva a la violencia. En realidad Jesús no viola el sábado como lo acusan los fariseos. En realidad, con esta curación, el verdadero sábado, el día de Dios, irrumpe en la vida de los hombres. La creación alcanza en aquel hombre su cumplimiento máximo. Cada vez que la misericordia y la salvación de Dios tocan la vida de los hombres, se cumple el día sábado, la fiesta del amor y la plenitud de la vida.